Buen día, mi nombre es Carlos Salcedo y en esta ocasión junto a mi compañero Samuel Urquijo vamos a exponer el capítulo 4 denominado Conocimiento, Verdad y Prueba Judicial del libro número 3, denominado Filosofía del Derecho de los doctores Bonorino y Peña Ayazo. Entonces, tenemos que el autor inicia con una breve reflexión sobre la filosofía y dicen que no obstante la filosofía se encarga de los aspectos teóricos más generales de nuestro esquema de creencias, esto no iba en desmedro de su utilidad práctica y teórica, porque forma una línea continua que hace que la utilidad general de la filosofía sea aplicada a casi todos los ámbitos de la vida. Entonces, justifica también que por esto esto no forma comportamientos estancados, sino, pues, como dijimos, una línea continua del conocimiento. Entonces, eh, esta, esta primera consideración de la filosofía es la que se utiliza para esgrimir de alguna manera el estudio del conocimiento de los hechos en la prueba judicial. Abordaremos entonces en este capítulo conceptos como verdad, lógica, sana crítica, entre otras. Para comenzar con esto, quisiéramos plantear la pregunta de qué requiere el juez entonces para la justificación de una decisión judicial, que luego explicaremos cómo el juez es capaz de tomarse esa justificación judicial para una decisión judicial y bajo qué preceptos la puede tomar. Entonces, lo que debe hacer el juez para dar esas justificaciones es esgrimir las razones por las cuales acepta los enunciados que describen hechos relevantes para la resolución del caso. Entonces, para eso debe valorar las pruebas introducidas legalmente y también se plantea que la labor del juez es una labor que adquiere especial carga social, pues por la administración de justicia, por, eh, por poner en juego derechos fundamentales como la libertad, la tranquilidad, principios de buena fe, entre otros. Entonces, se preguntan cuáles son las limitaciones impuestas al juez en su tarea de origen legislativo o doctrinario. Y lo primero que clarifican aquí es que la parte sustancial de la teoría de la prueba judicial es precisamente las pruebas. Pero, ¿qué deben emplear esas pruebas para tomarse tácita o explícitamente como ciertas? Deben tomar conceptos como lo son la certeza, el conocimiento y la verdad. Es aquí cuando es necesario estudiar si estos tres conceptos de la certeza, conocimiento y verdad son tesis filosóficas tácitas, es decir, que son conceptos adaptados de alguna manera de la epistemología clásica y que no son conceptos tratados a fondo a fin de dar una mejor explicación sobre las razones judiciales que llevan al juez, al sujeto cognoscente, a tomar esa decisión. Mm, Aquí también es necesario estudiar entonces cuál es el uso de la epistemología en las labores judiciales. Lo que pasa es que la epistemología presupone una concepción general del conocimiento, sin entrar a justificarse más allá. Entonces, esto no da lugar a que el jurista discuta por qué debe ser aceptada la naturaleza de presuposición de determinado concepto y lo que se supone también una dificultad para una elaboración de una teoría de la prueba. Bajo esto, ¿qué es lo que propone el autor? Bueno, el autor propone dos medidas que pues facilitarían o más bien harían más riguroso el proceso de la decisión judicial, eh, olvidando un poco los preceptos epistemológicos, los presupuestos epistemológicos. Entonces tenemos primero los conceptos generalizados para todos los campos de aplicación. Cuando un concepto se usa en todos los campos de aplicación, según se entiende, cada campo de aplicación usa el concepto para determinado fin. Pero al haber conceptos tan precisos, tan únicos como
bueno, precisos no es la palabra, tan únicos como la verdad, eh, estamos encontrando que la verdad puede ser lo mismo en una rama de la medicina como puede ser una rama de lo judicial. Claro que la verdad, el uso de la verdad en los dos se usa para esclarecer diferentes fines, pero al fin y al cabo es un uso generalizado de la epistemología presupuesta. Y segundo, los autores proponen que los procesalistas adapten posiciones epistemológicas más adecuadas a la discusión filosófica actual. Y es que la discusión filosófica actual versa sobre temas de libertad, versa sobre temas de voluntad del sujeto, versa sobre temas del debido proceso, versa sobre temas de la dignidad humana, que es el principal derecho, derecho de cualquier Estado constitucional, como lo es el colombiano en este caso. Los autores también dicen que se lograrían entonces mejores explicaciones de la actividad probatoria desde lo teórico primero y más efectivas desde lo práctico, porque como ya hemos visto, lo teórico y lo práctico forman una línea continua que supone la utilidad mayor de la filosofía en todos los campos. Entonces, eh, siguiendo con la tesis que los autores nos presentan aquí, lo que se entra a cuestionar ahora es este apartado del patrón teórico común. Y este patrón teórico común es como llamaron los autores a las formas epistemológicas tradicionales de adaptar los conceptos a los procesos judiciales. Por ende, se requiere que los procesalistas ingresen en discusiones y asuman una posición más razonada. Entonces, citando a los autores de este libro, afirman que no hay ninguna razón para pensar que los conceptos de verdad, conocimiento, lógica, prueba, justificación, por poner solo unos ejemplos, sean distintos en el derecho que en otras formas de conocimiento humano, como ya lo hemos explicado, y que no pretenden ofrecer resultados definitivos, sino demostrar la relevancia práctica de la reflexión filosófica sobre las cuestiones que parecen muy alejadas de la vida diaria, pero que sin embargo no lo son. Entonces, lo que se propone con este estudio conceptual es ofrecer una mayor comprensión de la actividad probatoria y, por supuesto, también aumentar el control racional sobre sobre la labor judicial de determinar los hechos en un proceso. Ahora vemos que los autores no solo se quedan en su tesis, sino que entran directamente a estudiar cuál es cuál es el procedimiento de los procesalistas bajo el modelo del patrón teórico común, que como ya lo hemos dicho, es la aceptación de presuposiciones filosóficas sin mayor discusión filosófica actual, eh, que usan especialmente estos procesalistas para reconocer los fines que entonces quieren alcanzar. Bueno, primero, reconocen que que la finalidad del proceso judicial es precisamente la búsqueda de la verdad. Y es que después entraremos a cuestionar más el concepto epistemológico de la verdad. Para eso, se ven obligados a definir su noción de verdad para dar sentido a sus afirmaciones. Y lo que hacen entonces para obtener una noción de verdad es acudir a otros trabajos de otros procesalistas para entonces convencerse de que del hecho de por qué una verdad es aceptada tradicionalmente es válida. Y bueno, a pesar de que la verdad es un concepto extrajurídico, terminan adaptando lo que vemos en el siguiente paso, posiciones subjetivistas sobre los conceptos epistemológicos de la verdad. Por lo cual, y aquí viene el último procedimiento que Bonorino y Peña reconocieron en el patrón teórico común, tienden a reconstruir
a partir del concepto de verdad los grados en que la misma puede ser alcanzada en el marco de un proceso penal, por lo cual la verdad, aunque la hayan tomado como cierta por tradicionalidad y por epistemología básica y común, tienden a reconstruir el concepto a fin de esclarecer mejor las razones por las cuales los llevaron a tomar dichas decisiones para la resolución de determinado caso. Dicho esto, los estados intelectuales que se pueden producir en la conciencia del juez, es decir, en la conciencia del sujeto cognoscente, son la certeza, primero, la duda, segundo, y la probabilidad, tercera. Estas en sus facetas tanto positivas como negativas, según la tendencia a considerar. Entonces, lo que aquí tratan es que estos estados intelectuales se tratan de una cuestión meramente lingüística, pues en la medida en que aluden a los mismos fenómenos, no existen obstáculos para interpretar las normas procesales empleando las categorías por ellos propuestas. Además, afirman que si por algún motivo se llegaran a modificar las leyes, deberían implementar propuestas conceptuales para resultar técnicamente mejores. Es por esto que los autores plantean que resulta fácil que los procesalistas omitan ciertos presupuestos filosóficos que se adapten a sus finalidades explicativas y deciden emplear la epistemología o los conocimientos incluso empíricos o de experiencia. Entonces, claro, aquí el procesalista no encuentra ninguna barrera que le prohíba usar presupuestos epistemológicos aceptados porque pues en sí la, la, la ley no dicta sobre este apartado. Y tampoco en la ley existen conceptos que se van a dar específicamente para el uso de la ley, para la resolución de pues, los conflictos. Entonces, además de reconocer los estados mentales y los procedimientos de estos procesalistas bajo el modelo y patrón teórico común, identifican ahora los autores las tesis que son utilizadas en dichos trabajos analizados, pues que constituyen el uso del patrón teórico común. Tenemos primero que la finalidad de la actividad probatoria es siempre la búsqueda de la verdad. Esa sería la tesis central de la que parte el estudio de los autores. Segundo, tenemos la verdad como la concordancia entre representaciones mentales del sujeto cognoscente, es decir, el juez, y la realidad de los hechos. Tenemos como tercera tesis la prueba, concebida como elemento de prueba también, es aquel dato objetivo de la realidad que al ingresar al proceso son capaces de generar el conocimiento de la verdad en la mente del sujeto conocente, o incluso pues darle el conocimiento de diferentes estados mentales que pues ya habíamos anteriormente mencionado. Tenemos como cuarto las pruebas directas. Entonces, aquí entramos a definir qué significan las pruebas directas. Las pruebas directas, pues, básicamente se diferencian de las indirectas por tener la característica de generar certeza en la mente del juzgador, porque impactan directamente en la conciencia. Un ejemplo de las pruebas directas es el testimonio, que es, bueno, como lo decimos, capaces de generar el estado mental de certeza en la mente del sujeto cognoscente. Entonces, mientras que las indirectas, que es la otra clasificación que han hecho los autores de las pruebas, requieren una inferencia mayor sobre un indicio o indicador, que es lo que las pruebas indirectas suelen mostrar, y solo genera probabilidad en el sujeto, en la mente del sujeto cognoscente. Un ejemplo entonces de pruebas indirectas sería una foto borrosa, ya que, como sabemos, necesita una mayor inferencia para poder clarificar
los hechos bajo los cuales se presenta esa evidencia a fin de establecer si ese hecho es posiblemente verdadero y por lo tanto es una prueba válida legalmente introducida. Tenemos como quinta tesis que la posición inicial del sujeto conocente es una tabula rasa, precisamente. Es decir, es una tabla donde impactan las pruebas introducidas legalmente, ya sean pruebas directas o indirectas, como lo hemos visto en la tesis número 4, y son capaces de generar estados mentales, los estados mentales que tenemos como ese de la certeza, el de la duda o el de la probabilidad. Ahora, tenemos como sexta tesis la valoración según las reglas de la escena crítica racional, que ya veremos más adelante cuáles son las reglas de la escena crítica racional, entendidas también como leyes de la lógica, de la experiencia y de la psicología común. Entonces hablamos en esta sexta tesis de una valoración. Y una valoración es una evaluación incluida de estados mentales según sea pues esta valoración. Teniendo en cuenta, ahora para explicar la séptima tesis, se dice que teniendo en cuenta las pruebas relevantes e introducidas y las normas para su valoración, es que se tiene la obligación de expresar los motivos por los cuales lo conducen a tener certeza, entre comillas, sobre los hechos. Ahora como última tenemos la última tesis que dice que la norma procesal vigente se interpreta como si contuvieran las categorías conceptuales propuestas por la teoría procesal probatoria, que como ya vemos no la tiene, aunque estas normas no la expresen y no definan un uso de estas categorías epistemológicas en la resolución de dichos conflictos. Entonces, para esta última tesis es importante porque se expresan en esta tesis las pretensiones individuales de los juristas. Entonces, bajo la exposición de las anteriores 8 tesis, los autores concluyen que esta metodología no es cuestionada por casi ningún doctrinario en la actualidad. Y lo que es incluso más grave, no es estudiada la forma en que este patrón teórico común es desarrollado. Es decir, que este estudio no solo es relevante por su importancia para, para hacer más óptimos los procesos procesales, valga la redundancia, sino para entrarse a cuestionar sobre la labor del juez o recuestionar la labor del juez en una sociedad contemporánea, pues donde las reglas de juego en algunos casos han cambiado. Dicho esto, se entran a estudiar entonces estos presupuestos epistemológicos de los cuales hemos estado hablando, como lo son la verdad, el conocimiento y la lógica. Son los 3 presupuestos que los autores definen dentro de este capítulo para la explicación del mismo. Entonces tenemos la verdad que se define como la concordancia entre el pensamiento y los objetos o hechos pensados, es a lo que denominan verdad. Esta definición, cabe aclarar, fue obtenida de uno de los estudios de los procesalistas que utilizan entonces el patrón teórico común. Tenemos, segundo, el conocimiento, que consiste en reunir la mayor cantidad de posibles hechos a los efectos de aumentar su conocimiento verdadero sobre el mundo. Entonces, aquí es donde incluyen también el conocimiento empírico, que es uno de los conocimientos que más se suelen usar en el patrón teórico común. Entonces, definiendo un poco lo que es el conocimiento empírico, se dice que es un estado subjetivo que puede adquirir 3 formas diversas según el grado de acercamiento a la verdad que se tenga, a saber, certeza, probabilidad y duda. Por último, tenemos la lógica. La lógica que establece como una justificación cognoscente que puede conllevar a los estados mentales que ya definimos anteriormente. Nos dice entonces también de la lógica que las entiende como entiende la lógica como
las leyes generales del pensamiento humano o reglas que rigen el recto entendimiento humano. Entramos entonces a hablar de la sana crítica, y lo primero que hay que hablar de la sana crítica es la vigencia que establece la sana crítica. Y es que, según el estudio de Bonorino y Peña, se establece que todos los procesalistas consultados defienden como un logro político irrenunciable la vigencia del sistema de libre convicción o la sana crítica racional, en otras palabras, para la valoración de la prueba. Entonces, se dice ahora que los dos motivos que conducen a los procesalistas a apoyar este sistema por encima de los otros considerados, que son la prueba tasada y la íntima convicción, son la lógica, que demuestra como la antorcha que debe iluminar el camino del juez en la investigación de la verdad. Cabe aclarar que está en comillas porque también es un resultado de otro estudio que hicieron los autores sobre otro procesalista que usa específicamente el patrón teórico común. Entonces se concluye sobre esta vigencia que colocar a las leyes de la lógica en el mismo plano que las leyes que rigen el pensamiento humano significa defender una concepción psicologista de la lógica que ya fue abandonada hace más de un siglo. Entonces aquí se cuestiona también que las leyes de la lógica son preceptos ambiguos y en la actualidad poco funcionales. Por ende, se entra a hablar de lo que es la lógica moderna. Y es que la lógica moderna se desarrolla una vez que abandona el enfoque psicologista que tuvo incidencia principalmente en los siglos XVII a XIX. Es entonces que la lógica se establece luego como una ciencia formal, así como lo sería la medicina, así como lo sería la arquitectura, entre otras cosas, la cual enuncia leyes y reglas que desde hace más de un siglo ningún lógico de relevancia ha pretendido con ello describir las leyes del pensamiento humano. Entonces, también nos da la inquietud de ¿para qué se pueden utilizar las leyes de la lógica? Entonces nos dicen los autores que sirven para evaluar argumentos, pues sirven para distinguir los argumentos válidos de los que no lo son. Y un argumento es sólido solo si todas sus premisas son verdaderas y su estructura es lógicamente correcta. Aclarado todo lo anterior, los autores nos plantean entonces a modo de conclusión sobre todo lo que hemos venido hablando hasta el momento, y es que dicen exactamente que contando con un marco normativo que invita a efectuar el control de la actividad probatoria y que parece remitir a la doctrina para la formulación o explicitación de las reglas críticas para valorar la dicha actividad, no contamos aún con una elaboración adecuada de las mismas. Es decir, esto constituye cada vez más una crítica al patrón teórico común y cómo la epistemología y los presupuestos filosóficos adaptados mediante también la epistemología afectan en cierta parte la, la individualidad que cada caso tiene para definir cuáles son los conceptos de verdad, cuáles son los conocimientos, cuáles son los conceptos de conocimiento, cuáles son los conceptos de duda, entre otros, bajo, bajo estamentos de la sana crítica racional que pues establecería en otros casos, como ya vimos, aparte de un logro político irrenunciable, un método para evaluar los argumentos, pues a fin de establecer resultados más, primero, más rigurosos, segundo, más adaptados al presente caso, y tercero, más acordes con la discusión política y filosófica actual.